opinión. Grábame, David, por favor. Estos ataques que estamos recibiendo directamente ya en Sin Censura. Nos hackean nuestra cuenta de Twitter, nos dejan fuera de la jugada en momentos en que habíamos señalado que nos están incluyendo entre las cuentas más exitosas de Twitter. Ayer mencionaba este artículo que publica Milenio, de la mano de Janet López Ponce, quien fuera corresponsal de Milenio en las mañaneras y ahora cubre la fuente del INE. Y toma en cuenta lo que publica un centro de investigación de la UNAM y un personaje de nombre Julio Juárez Gámez, que me ayudaste a desnudar, a exhibir como un asesor de Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE. Este artículo que titulan YouTubers Emprendedores de la Mentira, el Centro de Investigación de la UNAM detectó que los YouTubers invadieron el proceso electoral con campañas de desinformación. Ayer yo respondí, obviamente encabronado, porque me pone en riesgo hasta de secuestro. Si alguien le cree a Janet López Ponce que nosotros generamos $1,5 millones al año, háganme la buena, ámala John, mi querida Meme, y nos vamos todos a las giras del presidente a Nueva York y luego a Washington. Dice Julio Juárez Gámez, retuiteando a Janet López Ponce: gracias por darle difusión a los resultados de nuestro trabajo. Por cierto, ayer John Ackerman me dijo que ellos, desde su trinchera, también en la UNAM, tienen otros datos. Nos vamos a entrevistar. Dice: es muy importante encontrar soluciones para el creciente riesgo que representan quienes lucran con la mentira, sin coartar la libertad de expresión de nadie, pero achicando el megáfono de quienes mienten para vivir. Bueno, tan mienten para vivir que Janet López Ponce escribe en Twitter, y me lo hicieron llegar, Meme, porque me tiene bloqueado. Dice que el youtuber está muy enojado por el estudio del Centro de Investigación de la UNAM y ha incitado a sus seguidores a agredir como siempre. Pasan los años y siguen sus mismos ataques a Milenio, retando a que se le entreviste, su sueño inalcanzable. Si no le gusta el estudio, diríjase a la UNAM, dice Janet López Ponce. Pues no quiero que me entrevisten en Milenio. Simplemente señalé que no me habían tomado en cuenta. Yo voy a escribir mi réplica, ya estará del director del periódico si la publica o no, pero no nos podemos quedar callados. Yo aquí nunca he incitado a nadie a agredirla. De hecho, yo estoy en contra de la violencia. Ella cree que es agresión cuando le escriben, por ejemplo, porque pone algunos ejemplos, dice: un artículo sin datos duros, plagado de opiniones, adjetivos con sesgo. Lo bueno es que tú y tu medio practican un periodismo puro. Luego alguien le escribe: debe ser doloroso ver cómo el presidente de la ONU halaga al presidente López Obrador. Alguien le escribe: eres una obtusa del periodismo, si es que eres periodista. Chayoterita, te acaban de retar a comprobar con datos duros y papelitos tu reportaje. ¿Le darán derecho de réplica al periodista Vicente Serrano? Bueno, pues yo no veo un ataque necesariamente directo, una agresión. Están cuestionando lo que publica, pero a ver, nada más para que quede claro, yo les pido por favor que no haya agresiones contra la periodista. Cuestionamiento sí, debate recio sí, pero no ataques, no agresiones. Mi querida Meme, pues no sé ante qué estamos, pero gracias por ayudarme a desnudar a este señor disque académico Julio Juárez Gámez, quien ha recibido pagos del INE para asesorar directamente a Lorenzo Córdoba y hasta para escribir un libro, ¿no? Aquí yo quiero hacer varias aclaraciones. Ayer lo pasaba, de hecho, al Chile, en la noche, porque pasé esta presentación. O sea, la presentación es la investigación que distintos personajes le fueron entregando al INE como este monitoreo de la información política y campaña en las redes sociales, ¿no? Y partamos, y lo vas a saber muy bien, que la información que usan es la del ITESO, Vicente. O sea, la información que ellos están usando, su análisis mediático, el análisis donde sacan lo de YouTube, es la del ITESO. Esa es la que usan. O sea, es la de Signalab. Esa es la información que están usando. Entonces, utilizan a Signalab
la información que ellos han generado, que ya también muchas veces ha dicho cosas en contra de Sin Censura, de tu cuenta personal particularmente. Entonces usan esta información y de hecho escuchando, ayer se los ponía, escuchando lo que mencionan, dicen que estas cuentas, mencionando Sin Censura Media, Sin Censura TV, Al Chapucero y mencionando otras cuentas, están diciendo que son canales que están, lo voy a parafrasear obviamente, están magnificando un legítimo descontento de las audiencias hacia la prensa tradicional. Ese es el argumento, que están magnificando, como incluso diciendo, están abusando del legítimo descontento de las audiencias hacia la prensa tradicional y que son oficialistas, ¿no? Nunca, de hecho, en el informe del ITESO dicen que mienten. Nunca dicen que están generando fake news, solamente están diciendo que magnifican el descontento de las audiencias y que son oficialistas. Eso es lo que claramente dicen en el ITESO. Y que obviamente pues buscaron a estas 10 que son las que más generan contenido. Nos vamos, ¿no? Seguimos con el análisis y ellos lo que están diciendo es que se genera información amarillista, que se genera información tendenciosa. Julio Juárez dice que es una tendencia al infoentretenimiento que tiene un auge en la región latinoamericana, el cual borra la frontera entre el entretenimiento y la neutralidad, objetividad periodística. Y para ese análisis, según él, del 1 de abril al 6 de junio, observó una intención de desinformación planificada, así como una pérdida en el rigor para presentar la información. ¿Por qué toman eso? Porque cuando empezaron a meter los patrones de búsqueda, pues empezaron a meter patrones de búsqueda con las palabras lencho, ¿no? Como se han referido varios canales, como aquí se han referido a Lorenzo Córdoba. Entonces empezaron a buscar estas palabras clave que han sido las tendencias y encuentran que que en 8 de cada 10 videos que mencionan la palabra pueblo se están exagerando acontecimientos narrados que puntualizan que este modelo de negocio es para beneficiarse al lucrar con la difusión de información parcial, tendenciosa o hasta falsa. Así es como lo ponen. Yo les voy a poner un escenario bien importante. Lo que aquí están haciendo es creer que la verdad es la que ellos tienen. O sea, perdón, pero no porque ellos entreguen información o porque los medios tradicionales entreguen información, quiere decir que están entregando información correcta. Yo he visto N cantidad de medios y cito al Financiero, cito al Universal, cito al Reforma, cito particularmente me centraré en el Financiero, que he visto que ha puesto noticias falsas sobre las vacunas de COVID-19, que las he desmentido con un experto médico. No me la van a platicar. Han mentido con información delicada y son medios tradicionales a los que ellos les han dado como un cetro de poder y no es así. O sea, han mentido, han interpretado la información. Yo es más, yo ni siquiera aquí voy a tomar a la periodista o a la reportera que hace la redacción de la nota, ni siquiera la voy a tomar en cuenta porque ella hizo una interpretación de lo que entendió de esta información que ya viene de por sí sesgada, porque si no hubiera sido sesgada, para mí hubiera sido muy válido que así como hacen un análisis de los youtubers, también hicieron un análisis de la información que también se publica en YouTube de otros medios de comunicación. ¿Por qué no lo hacen? Pongan un piso parejo. El propio Milenio, ¿Por qué, por meme, el ejemplo, propio solamente Milenio. mencionan a Sin Censura? ¿Por qué no pusieron ahí a Chumel Torres, por ejemplo, con El Pulso de la República? También es un youtuber, él no es periodista y de hecho él es comediante, pero a él incluso lo toman como periodista en las mediciones y hasta le aplauden. Perdón que lo mencione, él no es periodista, él es un comediante y bajo la premisa de Julio Juárez Gámez, en donde se borra la frontera entre el entretenimiento, la neutralidad y la objetividad periodística, él también tendría que estar ahí. Y muchos otros, por ejemplo, el programa de Atypical TV también está borrando la frontera entre entretenimiento, neutralidad y objetividad periodística. ¿Cuál es el problema? Que ellos no los pelan. O sea, que el impacto que puedan tener, aunque tengan muchas visualizaciones, por ejemplo, en el caso del Pulso de la República, el impacto que realmente puedan tener no tiene un impacto en la gente. O sea, no, sí los llegan a ver y los escuchan y lo que ustedes quieran, pero no significa que la gente tome una acción. ¿Qué es lo que pasa con Sin Censura? Sin Censura es un espacio que le ha dado a la gente, que ha politizado a la gente y no les gusta la politización. Eso es el problema aquí, que lo que estamos viendo es que ya se representa una amenaza para la estructura política que tienen en el Instituto Nacional Electoral y por ende en estos medios de comunicación.
porque yo le digo, incluso no necesito, y tengo pruebas de todo esto, no necesito irme mucho más a la profundidad, pero para este análisis valdría la pena ver cuánto le invirtió cada uno de estos medios latinos, el Financiero, el Universal, cuánto dinero le invirtieron en redes sociales a las publicaciones de notas en ese mismo periodo sobre información sesgada, porque solamente estaban publicando un lado de la noticia. Aquí el INE no debería meterse en cómo se está entregando la información, porque su problema es cómo se está entregando la información. O sea, quieren encasillar las formas de informar a la misma que han tenido toda la vida desde hace 50 años. Perdón, no, así no va a pasar. Y ahí es un tema también de los investigadores que tienen que entender que generaciones nuevas y generaciones también pasadas están cansadas del mismo contenido cuadrado, aburrido, que ni siquiera les explica, que incluso hasta parece que lo hacen a propósito, muy técnico, para que la gente no lo entienda. La gente ya está cansada de eso. Entonces, si no lo han entendido, ellos no tendrían por qué meterse ahí y no tendrían ni siquiera que meter su cuchara. Su análisis, pues muy su análisis, pero si hubieran querido ser equitativos, objetivos, como tanto pregonan, e incluso democráticos, tendrían también que haber hecho un filtro y buscar distintos canales, porque ya todos somos YouTube, o sea, ya todos somos YouTube, las audiencias están en YouTube, las audiencias están en Facebook, las audiencias están en redes sociales, entonces hubieran puesto todo sobre la mesa, hubieran puesto todo sobre la mesa y entonces hablamos. Pero aquí me preocupa un asunto todavía muy importante. Aquí Lorenzo Córdoba está muy preocupado, o más bien el INE, ¿no? Dejemos a un lado a Lorenzo Córdoba, al Consejo, al INE, al INE en general. Están muy preocupados por lo que informan los youtubers. ¿Valdría la pena que Lorenzo Córdoba le pagara a Julio Juárez Gamis para hacer un análisis de riesgo sobre el padrón electoral que sigue en venta, por cierto? Porque es responsabilidad del INE resguardar nuestros datos personales y sigue en venta el padrón electoral. Sigue en venta, nuestros datos personales siguen en venta. Que en vez de estar gastando 50,000 pesos en Julio Juárez Gamis para que le informe cómo va la credencialización de los paisanos en Estados Unidos, no, nada más para que le informe, valdría la pena que mejor le pagara para que hiciera un análisis de riesgo sobre nuestro padrón electoral y los riesgos que tiene nuestro padrón electoral y nuestros datos personales en el INE. Eso sí debería de estar haciendo el INE. Ese es un gasto que yo sí justificaría. Qué bonito. Para que entonces se tomaran medidas y proteger el padrón electoral. Que se dejen de preocupar por la politización de la gente. Esa es la chamba del INE que no han hecho y que sí estamos haciendo muchos independientes. Que claro, y lo digo y lo reconozco, hay muchos youtubers que sí han sido amarillistas, que sí han desinformado. Sí, sí los hay. No podemos decir que no, sí los hay. A muchos ni siquiera los menciona. Sí los hay. Claro que sí. Y sí han abusado, claro que sí lo han hecho. Pero hay que ser muy honestos. El INE no tiene ni autoridad moral ni calidad moral para venir a hacer estos cuestionamientos cuando los recursos que están implementando deberían estarlos implementando en credencializar a los paisanos, en campañas de información para los paisanos para el voto extranjero, y también deberían de estarlo en proteger nuestros datos personales, que se dejen de preocupar en que se borre la frontera entre el entretenimiento y la neutralidad y objetividad periodística, que se dejen de preocupar por eso, porque una cosa es libertad de expresión, nos tenemos que hacer responsables de lo que nosotros publicamos y además ellos tienen que hacerse responsables de su trabajo y no lo están haciendo. Están gastando dinero completamente sin control en este tipo de análisis con falta de objetividad, que aparte se basan en información de Signal del ITESO. Entonces, yo se los dejo de tarea, mejor pónganse a trabajar en lo que sí necesitan y si van a hacer este tipo de análisis, háganlos, pero sean objetivos. Hay muchos otros espacios que borraron la frontera entre el entretenimiento, la neutralidad y objetividad periodística, pero no los tocan. Y eso ahí sí hay un sesgo y eso es lo que cuestionamos. Si les preocupa la politización, sálganse del INE, sálganse del INE. Si les preocupa que la gente participe, que la gente salga y que la gente mueva y que la gente cuestione y que la gente los critique, salgan. No se vengan a lavar culpas, porque esto, en vez de ayudarle a Lorenzo Córdoba, son patadas de ahogado. Por alusiones personales, Meme, yo voy a decir, porque me señalan directamente a Vicente Serrano en este reportaje sarta de mentiras de Milenio firmado por Janet López Ponce, porque señalan Sin Censura TV y Sin Censura Media. Reto a que coloquen ejemplos de estas mentiras falsas o de estas medias verdades o de esta tergiversación, de estas noticias falsas o mentiras a las que se refieren en este reportaje de Milenio. Y sobre todo, porque han mentido en el dinero que nosotros generamos a través de YouTube
y mencionan que nosotros podemos ganar hasta $1,500,000, hago responsable de cualquier amenaza, de cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de los miembros de mi equipo y de este servidor. Hago responsable al periódico Milenio, a la reportera Janet López Ponce y al académico asesor de Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del INE, Julio Juárez Gámez, por lo que me pueda pasar debido a sus mentiras, porque nos pone en riesgo de secuestro o de algún atentado solo por mentir sobre nosotros. Espero que quede claro. Mi querido Ramiro Padilla Tondo.